Alejandro, muchas gracias por organizar esta jornada, al equipo de coordinación, como siempre, por hacerlo posible, y a Lodia también, por liderarnos. Es un gusto estar hoy hablando aquí de un tema que normalmente no ocupa los titulares. Sabemos, a todos los que estamos interesados y trabajamos por esto, lo que nos cuesta, ¿no?, que sea hacerlo visible, o lo hace únicamente por discursos demagogos. Pero es un debate que contiene la esencia de Más Madrid, yo diría, porque nos hacemos cargo de lo cotidiano, lo vital, a través de la proximidad, cuidando Madrid, atendiendo la diversidad territorial y con perspectiva ecologista siempre. Podríamos decir que es un buen resumen de Más Madrid. Comer de aquí, de Madrid. Comer, en general, es un tema político que nos debe preocupar a quienes aspiramos a formar una fuerza política pegada al territorio, porque Madrid tiene mucho campo, sí, pero produce poco. De todo lo que se comercializa en Mercamadrid, solo un 3% aproximadamente. Tiene un campo que en demasiadas ocasiones se convierte en un decorado, en una foto de postal, en un destino turístico, que es un poco lo mismo que le pasa al centro de la capital y cada vez a más barrios de esta ciudad. Es curioso, ¿no?, pero es coherente, como lo vemos. El modelo se expresa en toda la región, desde el barrio de Lavapiés al Jarama, de Aranjuez a Chinchón. ¿Va bien, Lourdes? Ah. Y digo que se habla del campo en términos demagogos, bueno, porque además lo estamos viendo mucho representado ese discurso por parte de la ultraderecha en las instituciones y ahora más aún también en medio de una campaña. Así lo ha hecho la extrema derecha cuando identifica la defensa del campo español a cargarse cualquier tipo de regulación ambiental, venga de Europa o venga de España. Y nosotros, sobre el campo, tenemos que decir algo que es complicado, que no tiene una solución mágica, pero tiene que ver con que la primera y máxima prioridad para proteger la agricultura y la ganadería es proteger el planeta de las disrupciones causadas por la emergencia climática. Sin agua no hay agricultura, sin suelos fértiles no hay agricultura. Y a las agricultoras y agricultores españoles hay que defenderlos de la competencia desigual de mercados que no aplican los mismos estándares que nosotros, pero nunca a costa de eliminar nuestros propios estándares ambientales que deben proteger nuestras tierras, proteger nuestras cuencas hidrológicas y proteger la salud de nuestros ciudadanos. El enemigo de los agricultores no es la producción ecológica, sino el agronegocio, las multinacionales que acaparan los insumos de producción y los circuitos de distribución. Y ante eso nosotros tenemos una alternativa clara. Una alternativa que no se aplica por decreto, que se tiene que construir poco a poco, de manera descentralizada desde la sociedad y, por supuesto, con ayuda de la administración pública. Es la producción agroecológica y el fomento de los circuitos cortos de distribución, es comer de aquí, de Madrid, y cuando no se pueda, que tampoco vivimos en el País de las Maravillas, bueno, que sea de cerca. Y eso ya se hace desde muchos lugares, se hace desde un montón de asociaciones, cooperativas o agricultores que están asociados a grupos de consumo, creando vínculos sociales y económicos entre los barrios y el campo. Individualmente tenemos cada vez más opciones, más posibilidades de ejercer un consumo responsable, consciente, requiere compromiso, como el que también representa, por ejemplo, yo puedo hablar en mi caso, soy socia de la OSA, de la cooperativa, y bueno, conozco ahí la posibilidad que hemos podido tener de hacer ese consumo responsable que os decía. Y colectivamente, porque esto desde luego que no se puede poner ninguna de las responsabilidades de la implicación que tenemos que tener ante la emergencia climática que recaiga en cada uno de los individuos, sino que colectivamente debemos exigirle al Gobierno de la Comunidad de Madrid un cambio de modelo que a través de la contratación pública, por ejemplo, podría tener la puerta de entrada. El modelo regenerativo hay que escalarlo para dar más soberanía y seguridad alimentaria a nuestra región, más estabilidad y seguridad económica a los agricultores, más empleo y más vida en el campo y mejores productos a los ciudadanos.
Y para eso estamos presentando nuestra hoja de ruta hacia la construcción de nuestro plan agroecológico, que tiene por pilares la promoción de las dietas saludables, proteger la biodiversidad y los suelos de nuestra región e impulsar la soberanía alimentaria a través del fomento de los circuitos cortos de comercialización y el apoyo a la economía local y social. Cuento solo 2 medidas que me parece que hablan mucho del plan antes de dar paso a las y los que saben de verdad de esto y poder aprender también junto a vosotras. Primero, la creación de un banco de tierra y el impulso de 4 nuevos parques agrarios municipales para incorporar a nuevos agricultores y generar empleo en el sector primario madrileño. Y segundo, la Ley de Alimentación Saludable y Sostenible para que en los contratos públicos de restauración, en colegios, hospitales, residencias de mayores, residencias de menores, la Administración se potencie en los alimentos de proximidad, saludables y ecológicos. Sabemos que es posible, además tenemos una compañera que está aquí, que viene del Ayuntamiento de Rivas, estamos gobernando ahí, sabemos que se pueden aplicar desde el ámbito municipal de estas políticas públicas. Hay que reivindicar el campo de Madrid, hay que aprender a conocerlo y ser parte de él, y hay que conectarlo con el tejido urbano de nuestras ciudades en la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, porque nos va a ayudar a ser conscientes de la región en la que vivimos y entender la interdependencia en la que se basa algo tan básico en nuestra vida cotidiana como es comer de aquí, en Madrid, y cada vez más de aquí, de Madrid. Así que mucho éxito, yo me voy a quedar para seguir aprendiendo junto a vosotras. Y os dejo con Andere, nuestra maravillosa candidata de Más Madrid en la coalición de Sumar a las europeas. Principalmente, estas reuniones con la sociedad civil y con distintos actores están siendo mi parte favorita un poco de la campaña, que he tenido un montón y la verdad es que las disfruto bastante. Y bueno, aparte de presentarme, principalmente vengo aquí a escuchar. Vengo de 3 semanas de escuchar, de estar en muchos debates y ver cómo hay gente, algunos dirigentes políticos, que lo que están haciendo es confrontar la defensa del campo con discursos, confrontarlos con el Pacto Verde Europeo. O directamente hablar del negacionismo climático. Y esto es preocupante porque, por ejemplo, había un debate en el que yo les hablaba, pero oye, ¿cómo estáis defendiendo el campo si con el cambio climático el territorio español, un 80% del territorio español está en peligro de desertificación? ¿Cómo me podéis negar el cambio climático, ir en contra del Pacto Verde Europeo, haciendo esta defensa a ultranza del campo, negando una evidencia como es esta? Obviamente no me sabían responder, lo único que me decían era no, el dogma de la ideología de lo verde, y yo, bueno, pues nada. Y nada, bueno, principalmente también creo que están haciendo esto desde mi humilde opinión con un interés electoralista y no con un interés realmente de buscar soluciones y aportar soluciones para los problemas de la agricultura y del campo. Y además, bueno, aunque creo que lo hagan que lo hagan desde ese punto, nosotros, o yo vengo defendiendo, nosotros venimos defendiendo, que creemos que precisamente el Pacto Verde Europeo y una transición ecológica justa es lo que va a garantizar la supervivencia y la sostenibilidad en nuestros campos, y además el relevo generacional, que esto creo es importante y también creo que es un punto de preocupación del sector, y yo honestamente creo que el Pacto Verde Europeo puede ayudar en este relevo generacional. Así que, bueno, por eso me parece crucial estar aquí hoy, venir a escucharos a vosotros y que juntos podamos construir esas soluciones garantizando la sostenibilidad económica, social y ecológica del campo. Y bueno, y también creo que, pese a que ahora estemos hablando de Europa o sea el tema, creo que es importantísimo tener proyectos regionales como el que presentó Más Madrid hace un año. Creo que por ahí van las soluciones y ahí creo que Europa también puede ayudar a las regiones. Y bueno, nada, que estoy aquí para escucharos, para seguir nutriendo, para seguir nutriendo ese proyecto que presentamos con más ideas, que hable de como decía Manuela, de una alimentación saludable, de un producto de calidad y de un respeto al medio ambiente. Y nada, que estoy encantada de estar aquí y que hablemos un rato.
Vale. Bueno, hola. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación a Más Madrid y a EQUO. Yo, como ya he dicho, soy Jorge Molero, el coordinador de la Red de Municipios por la Agroecología. Si no conocéis lo que es la Red de Municipios por la Agroecología es una red oficial en la cual formamos parte de 31 ayuntamientos, pero en las cuales también puede estar municipios, mancomunidades y diputaciones. Tenemos aquí a Lola Refolio, que es nuestra vicepresidenta, que es concejala del Ayuntamiento de Rivas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues esta red institucional también incluye a ciudades grandes y pueblos pequeños, muy importante, por eso el municipio. Y dentro del paraguas de agroecología hablamos de derecho a alimentación saludable y sostenible, cambio climático, soberanía alimentaria, participación, campo y ciudad y políticas alimentarias, ¿no? Hoy estamos aquí con una serie de partidos políticos y vamos a hablar un poco de cómo de las políticas alimentarias se pueden cambiar ciertas cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar, voy a hacer una breve introducción, un esquema que eso lo hace FIDA, la OMS, UNICEF, un montón de organismos internacionales de cómo trabajar políticas alimentarias, ¿no? Este es un marco que se trabaja para estados, pero que vamos a ver ahora cómo se puede trabajar a escala municipal o escala regional, ¿no? Lo primero que tenemos son los sistemas alimentarios. En esa gran caja negra hay un montón de actores, empresas que trabajan para suministrar los alimentos que al final comemos. También existen los entornos alimentarios, que es todo lo que rodea a las personas y que influye en cómo nos alimentamos. Y eso da origen a una dieta, que la dieta es el resultado final de los sistemas alimentarios de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos influir en esto? Bueno, pues se puede influir desde el paradigma de la seguridad alimentaria, que está muy instalado en Europa, y es, sobre todo, cantidad suficiente de alimentos e inocuos. No significa que esos alimentos sean nutritivos, que sean sostenibles, etcétera. Se dice cantidad suficiente y que sean inocuos desde un punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿no? Esto es la directriz para que para muchas políticas, la gobernanza y economía política, que influyen directamente sobre estas tres cosas, ¿no? Pero ya más centrado en lo que son las políticas agrarias y alimentarias, hay diferentes formas de hacer políticas agrarias y alimentarias. Pues me he saltado. Entonces, dentro de este sistema alimentario están todos estos sistemas que respaldan los sistemas alimentarios, que son el transporte, la producción de energía, todo eso que influyen, y además una agricultura muy dependiente de la energía. Luego tenemos las cadenas de suministro, que va desde la producción a la distribución. Luego tenemos lo que es el comportamiento de las personas consumidoras y ya, como he dicho, eso da origen a una dieta que tiene unos impactos sobre la nutrición y la salud y otros impactos sobre otras cosas, como veremos más adelante, pero que ya han comentado, no voy a repetirlo mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos influir de las políticas agrarias alimentarias a todos los niveles, desde el nivel europeo hasta el nivel local? Porque esto es multiactor, ¿no? Podemos incentivar los precios, que es uno clásico, que puede ser por medidas aduaneras, subir los precios de ciertos productos cuando los traemos o bajarlos en otros casos. El control de precios, que es algo que también se suele hacer en diferentes países, en España no se suele hacer. El apoyo fiscal, que son subvenciones a los productores, clásico en la PAC. El apoyo a servicios generales de, por ejemplo, toda infraestructura, regadíos, todo tipo de cosas. Y subvención a consumidores, consumidoras, por ejemplo, el IVA, pues es una forma de subvencionar, bajar el IVA es una forma de subvencionar o cobrar menos o dar directamente dinero a las personas consumidoras para que consuman esto. Y luego hay otras políticas, ¿no? Todo esto hace que los sistemas que respaldan, las cadenas de suministro y todo eso, hace que se tengan unos determinados costes y asequibilidad de las dietas saludables, entendiendo que el objetivo de las políticas es siempre poner al medio ambiente las personas en el centro, pero como se suelen pensar en personas antes que en medio ambiente, pues se suele pensar en estas dietas, ¿no? Con todo ese marco de todo influir en todas estas cosas, voy a ir poniendo ejemplos de cómo se puede hacer, sobre todo desde los municipios. Pero antes voy a hablar un poco de esto, es lo que nos cuenta el sistema alimentario, familias felices, con alimentos todos súper delgaditos, toda distribución, todo el rato, pimientos, pepinos, de todo. No, esto es lo que nos cuenta, pero la verdad es esto. Y esto es el Roto, que es un grandísimo ilustrador, que además habla de desertificación, de semillas, de cubrir los suelos fértiles, de contaminar, de los alimentos, que ahora mismo, bueno, pues no sé si llamamos alimentos cuando el 70% de las cosas que están en nuestros supermercados son alimentos ultraprocesados, que ya sabemos las consecuencias que tiene la alimentación. Y por último, gracias mami, esta comida está de muerte, ¿no? Por recalcar un poco la importancia que tiene esto es que no me cansaré de decirlo, el acto que más de consumo, que más influye en el medio ambiente es la comida. O sea, el 51% de las cosas que hacemos
tiene que ver con el impacto en el medio ambiente. O sea, va muy por debajo del alojamiento, de la movilidad. Pero lo peor de todo no es que sea casi la mitad, es que hemos pasado en el 2010 de un 51% de impacto a un 60%. Estos no son datos que lo dice cualquier hippie que hace un estudio, estos son datos de estudios serios de la Comunidad Europea, ¿vale? De la Comisión Europea. ¿Dónde empiezan las políticas alimentarias? Parece que es algo novedoso, pero ya los griegos, ya en Grecia y en Roma, sabían que podía haber problemas. Y de hecho, en el siglo VI prohibieron sobrepastoreo y exportación de productos alimentarios. Ofrecieron subvenciones a la plantación de olivo. Se promocionó el cultivo en terrazas, pero se supo que después, porque hay cosas registradas, todo esto no sirvió para nada porque alrededor de Atenas la deforestación fue increíble. Ya había medidas agroambientales en Grecia y Atenas. Lo que pasa es que nadie tuvo las narices, porque es así, las narices a ponerlas en marcha, ¿no? El origen de una política agraria en Europa, ya metiéndonos en cuestión, es el hambre que había después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, que hizo con tres grandes ejes. Uno, la producción de insumos de síntesis, como por ejemplo el DDT, que se lo echaban directamente a los niños para matar los piojos en la cabeza, o las semillas mejoradas, o por ejemplo la industrialización agrícola. Pues con estos grandes ejes surge la PAC, que surge con tres, ya es la política agraria común, una forma de hacer cómo se incentiva, aumentar la productividad y estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de comida a precios razonables. Podemos decir que estas cosas más o menos se han conseguido, pero el otro eje de la PAC, que es proveer de condiciones dignas a la producción, un gran silencio, ¿no? O sea, no se está haciendo poco. Y eso que, con el Pacto Verde Europeo y que en todas esas medidas, reforma de la política agraria común, plan de acción por el desarrollo de la producción ecológica, todas esas ambiciones que había, que ahora estamos viendo que se están poniendo en cuestión por un sector de la población y por una serie de partidos políticos, bueno, pues esto estaba bastante pactado. ¿Cómo puede ser que vayamos para atrás como los cangrejos, no? De hecho, la PAC, o la aprobación del Plan Estratégico de la PAC, habla de tres bloques: bloque económico, bloque medioambiental, bloque rural y social, que refleja mucho el espíritu original de la PAC, que estaba diciendo que tiene esos tres grandes ejes, ¿no? Bien, pasamos de nivel europeo a nivel municipal. ¿Cuál fue el gran salto importante para la puesta en marcha de las políticas alimentarias locales? El Pacto de Milán. El Pacto de Milán es un pacto de política urbana que tiene esos 6 grandes compromisos. Gobernanza alimentaria, es decir, que las personas influyen y deciden lo que quieren consumir. Dietas saludables, equidad social, producción de proximidad, venta directa de circuitos cortos y desperdicio alimentario. Ese es el Pacto de Milán. Y a partir del Pacto de Milán, aunque antes ya se estaban haciendo muchas cosas, hay un montón de municipios que se han lanzado a poner esto en marcha, ¿no? Habitualmente se suele decir que las administraciones locales no tienen competencias para trabajar en la alimentación, en la agricultura. Bueno, depende de cómo lo veamos. Las competencias están en el Ministerio y sobre todo en las comunidades autónomas. Pero ahí tenéis un montón de ejemplos de cómo se puede hacer. Desde las competencias de prevención y extinción de incendios con rebaños municipales, ordenación y gestión de disciplina urbanística, protección del suelo agrícola, en parques y jardines, promoción de huertos familiares y sociales, el patrimonio histórico artístico, mantenimiento de acequias, protección del medio ambiente, fomento de la agricultura y ganadería ecológica, abastos, mataderos, ferias, mercados de productores, protección de la salud pública, fomento de la alimentación sostenible, prestación, etcétera, etcétera. O sea, esto son cosas que se están haciendo y que desde las competencias locales se pueden hacer. Entonces, ¿por qué no se hacen más? Porque se necesita una voluntad política. No es que estemos encorsetados en leyes, es que hace falta buscar las formas de poder hacer esto, ¿no? Desde la red hemos propuesto, y esto es un trabajo colectivo de todas las personas, tenemos estas 13 propuestas para poner en marcha, que yo voy a resumir de forma muy, muy escueta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es preparar las administraciones locales para las políticas alimentarias. La agricultura, o sea, sí que existen departamentos, sí que existen en las comunidades autónomas y en el Estado, pues se trabaja la alimentación, está el Ministerio de Agricultura, están las distintas consejerías, pero los ayuntamientos no. Los ayuntamientos, excepto que yo sepa, el Ayuntamiento de Valencia, que creó la legislatura anterior una concejalía específica, no existen concejalías específicas en la alimentación, con la importancia que tiene para el medio ambiente y para la salud de las personas, que casi todas las enfermedades crónicas tienen que ver con la falta de ejercicio físico y con la mala alimentación, con el tabaquismo también.
Pero esos 3 factores influyen muchísimo en la salud, mucho más de lo que se podría pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, estas administraciones no están preparadas. Entonces hay que prepararla. Lo primero, si quieres hacer algo, te tienes que preparar. No te vas a poner a correr una maratón si hace mucho tiempo que no corres. Pues lo mismo pasa con las administraciones. Y hay ayuntamientos que ya están trabajando en esto. Lo siguiente, cambiar normativas y variables que influyen en el sistema y entorno alimentario y las dietas de la población. Si no se tienen los marcos regulatorios necesarios, es imposible, muchas veces se dan topetazos. Eso se puede hacer a escala local, pero también se puede incidir en las comunidades autónomas y en el Estado, ¿no? Desde la red, lo que estamos intentando continuamente es incidir para que las comunidades autónomas y el Estado trabajen de esta forma un poco más directa. Transformar, por supuesto, el sistema de producción y distribución de alimentos y mejorar el entorno y el comportamiento alimentario de la sociedad. Esto me refiere a la primera diapositiva, si os fijáis, sigue un poco el esquema de la primera diapositiva, que es lo que la FAO y muchos organismos internacionales dicen que podemos influir, ¿no? Que tiene también muchísima relación con el Pacto de Milán. Pues bien, ¿cómo podemos hacerlo? Más cuestiones en detalle. Conocer el sistema alimentario y el entorno de las dietas de la población. Primero hay que conocer para saber. Luego es fomentar el planeamiento territorial alimentario. Producir cerca de donde se consume, no tiene sentido. No tiene sentido, sabéis que los alimentos casi son un 90% agua. Una parte muy importante. Estamos moviendo agua para arriba y para abajo con camiones. No tiene sentido con el impacto ambiental que tiene todo eso, ¿no? Movemos unos pocos nutrientes, además que los nutrientes de hoy en día son menores que los que había hace 50, 60 años, por las condiciones de suelo y otras cuestiones. No me voy a meter en rollos esto. Desarrollo y fortalecer estructuras y espacios de gobernanza, por ejemplo, para la coordinación entre todos los actores y mejorar el conocimiento. Estos son acciones generales, pero os voy a hablar de cuestiones específicas que hacen ayuntamientos, por ejemplo, como Come Valladolid, o el proyecto para fomentar el planeamiento del proyecto Barrios Productores, o la estrategia municipal de fomento de la soberanía alimentaria de La Laguna, el Consejo Alimentario de Valencia, el Consejo Alimentario de Orduña y el premio Ciudades y Pueblos que Alimentan de la Red de Municipios por la Agroecología, que hacemos una evaluación de lo que están haciendo los diferentes ayuntamientos. Eso en preparar los ayuntamientos. Normativas. Preservación del suelo fértil y propiciar su empleo para la alimentación. El fomento de la economía circular y local en el sistema alimentario y fomentar la investigación y formación e innovación local para el sector primario. El Parque Agrario de Fuenlabrada es uno de los ejemplos, el Parque Agrario de Rivas, que hablará Lola un poco más para adelante. También, por ejemplo, lo que es recoger productos que quedan en el campo, el reciclaje de materia orgánica en Navàs, el proyecto de recuperación de espigamiento, como estaba diciendo, transformación de verduras que son imperfectas en conservas, lucha contra el desperdicio alimentario, el proyecto Aprofita Valencia, Mercabarna, igual, y la mancomunidad de Irati, por ejemplo, que trabaja también mucho con el compostaje, ¿no? En transformar el sistema de producción y distribución de alimentos, pues uno, mejorar las condiciones del sector productor de alimentos, que ahora mismo casi están ahogados en la cantidad de papeleos y es una de las demandas históricas que hay. Y luego, promover la venta directa y los canales cortos que ya habéis hablado, ¿no? Pero aquí, pues por ejemplo, se puede apoyar desde los mercados municipales o desde mercados de abastos en Vallacolí, un obrador para los productores locales, o incluso dar subvenciones directas a la producción y distribución de productos locales, que lo hace en este caso el Ayuntamiento de Granollers. O, por ejemplo, en venta directa, el mercado de la Reserva de Biosfera de Allariz, o la Ecotira, que es un proyecto que se está haciendo también en Mercavalencia y que está suministrando productos locales y ecológicos a comedores escolares. Bien, por último, mejorar el entorno y comportamiento alimentario de la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Pues sensibilizar, educar y formar para avanzar hacia una alimentación más sostenible y saludable. Y favorecer... Sí, disculpa. Favorecer el acceso a la alimentación saludable y sostenible para la población más vulnerable. Y, por último, fomentar la compra pública alimentaria saludable y sostenible. Y aquí hay ejemplos, por ejemplo, la campaña que hemos hecho en la red, Alimentación y Salud, o Educación per la Sostenibilidad a lo largo de la vida, agroecología escolar, o en favorecer el acceso a los huertos urbanos municipales, que pueden ser un acceso muy importante a la población en situación de vulnerabilidad, más difusión, en este caso de DEVA, la Botiga del Prat, que tiene otros modelos de ayuda alimentaria, que es importante cuestionarse también, o, por ejemplo, un proyecto de horts en conserva, huertas en conserva en el Ayuntamiento de Meliana para la población inmigrante.
Por último, pues mercado, todo el tema de comedores escolares, por ejemplo, hay un ejemplo ahí de Orduña. Y por último, pues también la leche, la carne y la fruta de hortalizas en Menorca, incluidas en la tercera fase de compra pública. Estos son proyectos, lamentablemente alguno de ellos se está cayendo por los cambios municipales que ha habido, pero yo creo que son muy potentes. ¿Por qué? Porque son replicables. O sea, esto se puede hacer desde los municipios, lo puede hacer cualquier municipio. ¿Qué pasa? Y ya por terminar, hay distintos frenos. Uno de ellos es la Secretaría de Intervención. Tenemos ahí unos bloqueos. ¿Qué pasa? Que se cree que, por eso decía, desde las administraciones locales se pueden hacer muchas cosas. La cuestión es que la gente no sabe que se pueden hacer esas cosas. Y por eso hay que repetir hasta la extenuación que hay ejemplos y que lo están haciendo y que si es la misma ley de bases para todo el Estado, ¿por qué no se pueden hacer en otros sitios? Bueno, yo para no dar más información, que yo creo que hay mucha, pero bueno, aquí hay un montón de ideas, aquí hay un montón de cuestiones. Tenéis aquí algunos ejemplos más en detalle en esta publicación que he traído unas cuantas y si no podéis entrar en nuestra página de la red y bueno, pues consultar un poco más. Y tenéis mi correo y mi teléfono por si queréis consultarme lo que vosotras queráis. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es presentaros a esta magnífica, lo primero, muchas gracias a los 5 por venir una mañana de viernes aquí y además con este calor, aunque ahora hace bastante fresquito aquí en ECOO. Muchas gracias por venir y como ya os decía, pues tenemos un elenco bastante potable, diría, comestible incluso. Mira, os voy a presentar de derecha a izquierda. Desde vuestra izquierda a vuestra derecha, allí está sentada Marian Simón. Marian es arquitecta, doctora arquitecta de la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora mismo es profesora en el grupo de investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Y bueno, pues tiene muchos trabajos alrededor del tema de la agroecología y concretamente pues tiene uno muy interesante, un libro muy interesante que se llama Planeamiento Urbanístico de Sistemas Alimentarios Agroecológicos, que os recomiendo a todos. A su lado está José Manuel Delgado, que también es ingeniero agrónomo, otro ingeniero agrónomo, como veis, que es responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el Gabinete Técnico de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores. José Manuel lleva muchos años trabajando en desarrollo rural y concretamente es uno de los impulsores de una coalición de asociaciones o de organizaciones que se llama el Foro de Acción Rural. A su lado está Blanca Ruibal, que también es ingeniera agrónoma y es coordinadora nacional de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones del llamado G5, de las 5 grandes ONGs medioambientales del país. Concretamente Blanca pues, ha estado siempre muy implicada en el movimiento por la soberanía alimentaria y trabajando mano a mano con la Vía Campesina, con organizaciones de consumidores y con otros colectivos en temas como transgénicos, ganadería industrial o especulación alimentaria. Y a su lado, justamente, hablando de consumidores, pues está Paz Serra, que es politóloga y responsable de proyectos y campañas de la CECU, de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Antes de eso, pues, por ejemplo, ha estado trabajando en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el Grupo Verde Europeo y, bueno, por decir también la nota de color, es vocal vecina de Más Madrid en el distrito de Chamberí y es miembro de la mesa de Verdes Equo Madrid. Y por último, a mi lado está Aitor Sánchez. Aitor, a lo mejor le conocéis más por su sobrenombre, Mi Dieta Cogea. Es un dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Ha trabajado en la Universidad de Granada y además en el Karolinska Institute de Suecia, en la Universidad de Bristol. Ahora mismo es el director del Centro de Nutrición Aleris,
pero sobre todo se le conoce públicamente por ser un gran divulgador en materia de nutrición y alimentación. Concretamente, pues tiene un montón de libros, algunos muy interesantes, el que se titula Mi dieta cojea, que lo conoceréis muchos, y luego uno muy reciente que ha publicado que se llama ¿Qué pasa con la nutrición?, que yo todavía no he leído, pero que pienso hacer próximamente. Bueno, pues esta es la mesa que tenemos aquí. Ya veis que son gente muy, muy interesante, que sabe muchísimo, desde luego, muchísimo más que yo de todos estos temas. Y para hacerlo un poquito más ameno y más ágil, pues lo que he preparado es una serie de preguntas para cada uno de ellos y bueno, pues que así vaya fluyendo un poco la conversación. Voy a empezar, si os parece, por José Manuel, por el sector agrario, porque yo creo que es obligado, porque esta misma semana hemos visto que han vuelto a salir los agricultores a la carretera, han bloqueado las fronteras con Francia en protesta por sus condiciones de trabajo. Y entonces, bueno, la primera pregunta que le quiero hacer a José Manuel, porque él está en muchas mesas de negociación con el Ministerio y todo eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿No son suficientes las cosas que ofrece el Ministerio, estas baterías de cosas que os ha ofrecido el Ministerio de Agricultura? Bueno, buenos días a todas y todos. Veo varios amigos aquí en el foro. Muchísimas gracias a Más Madrid, y a ECU y a Alejandro por invitarnos a dar nuestra visión desde el punto de vista de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos sobre la situación y sobre todo sobre la agricultura familiar, que es el modelo social que defendemos desde UPA, ¿no? Como me imagino que va a haber luego coloquio para entrar en temas y tal, ¿no? Me voy a limitar más bien a las preguntas que me estás haciendo y luego irán surgiendo temas, ¿no? El tema de las movilizaciones agrarias. Bueno, pues habéis visto que han sido unas movilizaciones a nivel de toda Europa, incluso más allá de la Unión Europea, que no es Europa en sí, y es debido, bueno, pues a la situación de crisis por la que atraviesa la agricultura y la ganadería. Situación de crisis que además es mucho mayor en el modelo de agricultura familiar. Un modelo de agricultura familiar que está en peligro frente a la potenciación de otros modelos de agricultura industrial, de los fondos de inversión, con una actividad especulativa cada vez mayor, y de las grandes explotaciones y de las empresas de servicio, que al final gestionarán el medio rural, las tierras agrarias, pero no el medio rural. Y, sin embargo, la agricultura familiar carece del apoyo necesario que estamos planteando, ¿no? Y estamos teniendo noticias, incluso esta semana, de ciertos pasos atrás muy importantes en cuanto a ese apoyo a la agricultura familiar. Y lo digo, abro un paréntesis minúsculo, nosotros estamos reclamando, para defender la agricultura familiar hay que caracterizarla, primero qué es la agricultura familiar, y establecer una serie de apoyos por las administraciones y también valorización de cara a la sociedad, por la función sostenible que ejerce, social, por supuesto, económica y ambiental. Reclamamos una ley de agricultura familiar. El Gobierno actual se ha comprometido a hacer una ley. Bueno, estamos esperando, ya llevamos varios meses y no sabemos absolutamente nada de ello. Hubo 2 comunidades autónomas que empezaron a promulgar una ley con bastantes carencias, pero bueno, de agricultura familiar. Castilla-La Mancha y Aragón. Hemos visto esta semana que en Aragón, claro, coincide Aragón, cambio de gobierno, Consejería de Agricultura de Vox. Vox la ultraderecha quiere coger la agricultura en todos los ámbitos. Nos tememos que si alguna vez llegan al gobierno en España, el ministro o ministra de Agricultura será de Vox. Bueno, pues lo primero que ha hecho es reducir y, por así entre comillas, cargarse la ley de agricultura familiar en Aragón. Con lo cual, un peligro ahí. Ese es el inciso, cierro el paréntesis. Movilizaciones en las cuales hemos estado reclamando con planteamientos
distintos. Aquí tuvimos una unidad de acción a nivel de organizar determinadas movilizaciones entre 3 organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, aunque cada organización teníamos nuestro propio planteamiento o reivindicaciones, ¿no? Nosotros, por supuesto, delante del tema de la agricultura familiar. Hemos tenido muchas mesas de negociación durante 2 meses y, bueno, pues UPA firmamos un acuerdo de 43 medidas con el Gobierno actual. Por supuesto, muchas de las demandas quedaron pendientes. Cuando se hace un acuerdo, ni es ni blanco ni es negro, es gris, quedan cosas pendientes, ¿no? Pero consideramos que algunas cosas que estamos teniendo mesas de seguimiento, ayer tuvimos una, hace 15 días otra, se están avanzando en determinadas cuestiones. Estos acuerdos se basan sobre todo en grandes bloques. Una es flexibilización de la PAC. Aquí no ha entrado para nada ni el Pacto Verde ni la Agenda 2030. Luego hablaremos de esos discursos que circulan en muchos medios falsos, negacionistas del cambio climático, contrarios a la PAC, contrarios a la Agenda 2030, al Pacto Verde. No ha entrado nada en esta cuestión, ha entrado flexibilización de la PAC en determinadas cuestiones, sobre todo algunas cuestiones de buenas prácticas agrarias y de los ecoregímenes, que incluso el tema de ecoregímenes, esas modificaciones, luego podemos entrar en detalle, vemos que han sido muy positivas desde el punto de vista ambiental. Me estáis metiendo prisa, estoy viendo, ¿no? Bueno, pues luego entramos en detalle. Otras cuestiones en base a reforzar el tema de la ley de la cadena, porque nosotros vemos que es necesario, imprescindible, tener unos precios justos por lo que producimos. Queremos reforzar esa ley de la cadena, la agencia que lleva el tema de la ICA, reforzar el tema de seguros agrarios, modificar determinadas cuestiones en cuanto a normas ganaderas, promocionar el tema del relevo generacional, es un gran problema con el tema del despoblamiento y sobre todo en explotaciones familiares, avanzar en cuestiones de mejorar el medio rural desde el punto de vista de equipamientos con unos equipamientos suficientes de servicios, es decir, bastantes cuestiones que están reflejadas en esas 43 medidas, las tenéis en la página web de UPA y en la página web del Ministerio. ¿Qué es suficiente? Bueno, pues no, por supuesto que no. Hay un tema fundamental, que es por lo que el tema de las movilizaciones que comentábamos el otro día, que es el tema de determinados acuerdos preferenciales con terceros países, en los cuales reivindicamos las cláusulas espejo, que se exija las mismas condiciones que nos exigen a nosotros, porque al final se ponen unos productos en los establecimientos sin cumplir unas condiciones como la que tienen los agricultores europeos de bienestar animal, de condiciones ambientales, y a unos precios muchísimo más bajos. Lo dejamos aquí de momento, es que si no se nos va a comer el tiempo, y también os digo, de todas maneras vamos a tener luego tiempo, porque tenemos ahí unos vinitos para probar, vinitos de Madrid, o sea que podremos luego charlar un poco entre todos. A la siguiente que le quería preguntar es a Paz Serra, como representante de la CECU. ¿Vosotros creéis que a los consumidores les importan? Bueno, estamos viendo que aquí el objeto final es el consumidor, en realidad, ¿no? ¿Y vosotros creéis que a los consumidores les importan asuntos como la procedencia de los productos, o lo que más importa es el precio al que está en el mercado? Bueno, os voy a hacer la pregunta a vosotras. ¿A vosotras os importa lo que coméis? ¿Os gusta comer sano? ¿Os gustaría que todo el mundo pudiera comer sano? Pues es un poco una trampa preguntar si lo que importa es el precio o lo que importa son las condiciones de sostenibilidad, porque lo ha dicho Manuela antes, no se puede cargar una responsabilidad individual sobre los hombros de las personas consumidoras, de tener que estar siempre alertas, siempre pendientes, cuando en realidad lo que se tiene que dar, y lo hemos visto en la presentación de Jorge, es un sistema alimentario en el que prevalezca el interés de las personas consumidoras en comer sano y saludable. Yo creo que aquí cualquiera querría comer sano, saludable, de aquí, cerca, de proximidad, y sabiendo que además los alimentos que come no dañan ni el planeta ni las condiciones en las que viven las personas que los producen. Y entonces
Desde CECU lo tenemos muy claro y la labor que hacemos como organización de personas consumidoras es precisamente hacer incidencia política para que esas opciones sean las más fáciles de conseguir. Porque hemos visto aquí bastantes alternativas, pero todas ellas requieren un nivel de conocimiento, de formación y de tiempo que nunca van a ser mayoritarios. Siempre van a estar pues en grupos minoritarios. Y pues opciones como la de la OSA, que también se ha mencionado, opciones como la de participar de unos debates, eso requiere tener tiempo y la realidad es que todas hacemos la compra en los supermercados. La gran mayoría de las personas compramos en supermercados y si tú llegas a los supermercados y ves un arroz a 1 euro y otro arroz exactamente igual, sin ninguna diferenciación, a 3 euros y tienes que alimentar una familia de 5 personas, pues el precio va a ser importante, pero no es por una decisión individual, es por cómo está diseñado ese sistema. Y tampoco se trata de cargar la responsabilidad en las productoras, en las agricultoras y ganaderas, que además, sobre todo no en aquellos que lo hacen bien, que producen en condiciones buenas, en explotaciones extensivas, que producen productos de proximidad, sino que se trata de demandar de quienes nos gobiernan que pongan las condiciones mínimas y suficientes para comer sostenible. El precio importa, pero si la salud es un derecho, ese derecho pasa necesariamente porque la alimentación sostenible sea asequible. Y si nos dan a elegir y preferimos comprar de aquí, esto se tiene que trasladar también a las políticas públicas. Desde CECU, claro que promovemos un consumo consciente y responsable, claro que entendemos que las relaciones de consumo son relaciones que tienen el potencial para cambiar la sociedad, pero reclamamos que nos lo pongan fácil, que no tenga que ser una carrera de obstáculos saber si los garbanzos que estás comiendo son realmente madrileños o aunque pongan algún lugar que son producto español, luego leas y la agricultura sea origen no Unión Europea. Entonces, un etiquetado claro también es importante. Que exista transparencia en la formación de los precios y que realmente se haga un esfuerzo por vigilar que se cumple la ley de la cadena alimentaria, que no haya abusos y saber quién se está beneficiando del precio de los alimentos es realmente mucho más importante para las personas consumidoras. Y ahí sí que, si me permitís, querría decir que, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid, por el acto en el que estamos, no se está cumpliendo con esa función que tiene que tener el Gobierno de la Comunidad de Madrid de vigilar que se cumple la cadena alimentaria. Apenas se han hecho controles de oficio, 49 en 2023, no se está haciendo un esfuerzo de control de cómo se está aplicando todo esto y eso lo que hace es dejar a las personas consumidoras inermes ante estrategias de marketing, estrategias de venta y un entorno alimentario que tristemente no está dominado por el interés de las personas consumidoras, sino que está dominado por el interés de una industria agroalimentaria que también pasa por encima de los intereses de los productores y ganaderos, con lo cual no es una cuestión de preferencia individual, lo que nos está ocurriendo es una cuestión de cuáles son las condiciones sistémicas. Muy bien, clarísimo. Pues para Blanca le quería preguntar, una de las reacciones de la Unión Europea ante las protestas de los agricultores, concretamente de la señora von der Leyen, fue frenar la discusión sobre la nueva directiva para reducción de pesticidas.
desde luego, desde las organizaciones ecologistas, por supuesto, y desde los verdes hemos puesto el grito en el cielo, que este no es el camino, ¿no? Pero una de las cosas que ellos ponen encima de la mesa es siempre el rollo de alimentar a la humanidad. Es que, claro, es que tenemos que alimentar a la humanidad y hay mucha hambre en el mundo y entonces tenemos que usar las mejores... ¿Vosotros creéis desde Amigos de la Tierra que se puede alimentar al mundo sin usar pesticidas? Bueno, qué buena pregunta. Úrsula contenta nos tiene a todos, ¿verdad? Bueno, la pregunta está genial, pero hay que darle la vuelta. Creo que es fundamental para poder entender, ¿no? Realmente, ¿podemos alimentar al mundo con pesticidas? Hoy día, en el mundo, más de 800 millones de personas pasan hambre. Si pensamos en términos de seguridad alimentaria, de acceso a alimentos suficientes, saludables, etcétera, hablamos de más de 2.000 millones de personas en el mundo que carecen de este acceso. Vivimos una crisis de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad sin precedentes y el tic-tac del cambio climático acelerado, ocupándolo cada vez todo. Creo que la respuesta es evidente. No somos capaces de alimentar a la humanidad con pesticidas, porque llevan ahí mucho tiempo, son el modelo predominante, al menos en lo económico y en cantidad y en acceso, y no está saliendo bien. Entonces creo que es urgente probar otras cosas, poner en marcha otros modelos y tiene que ser, sin duda, a gran escala, ¿no? De forma urgente y a gran escala. Todas estas medidas que han comentado en la presentación inicial Jorge necesitan de políticas agrarias y alimentarias de otro nivel para realmente aumentar la escala y que sean significativas en términos de número de hectáreas cultivadas sin pesticidas, reducción de uso de agua, etcétera, ¿no? Y que también cumplan con lo que ha mencionado Paz, que me parece fundamental, que es que los productos alimentarios sanos, asequibles, nutritivos, etcétera, sean de acceso universal, porque ya existe hoy en día un mercado maravilloso, elitista absolutamente, para quien pueda permitirse comer sano, ¿no? Y no es esto lo que defendemos. Yo sí quería hablar 3 minutos, como me habéis pedido. Entonces, mencionar 2 cosas. En Amigas de la Tierra hemos publicado un informe que se llama La urgencia de una transición agroecológica en España, que no he podido traer, pero que os sugiero que miréis. Y ahí hay una cosa fundamental y es no mirar, cuando hablamos de los pesticidas, por ejemplo, no mirarlo como un cambio de insumos. Produzco con pesticidas, ahora sin. Pues no sale bien, las cosas como son, produces menos, evidentemente. Y todo el discurso proindustrial viene un poco de ahí, de una estrechez de mirada, de mirar, y también de hecho la agricultura ecológica convencional va un poco por ahí, ¿no? Cambiamos insumos, pero no hay una mirada holística a qué está pasando con la alimentación y con la agricultura. Bueno, en este informe se plantean, con un montón de datos y metodologías que no os voy a explicar porque de hecho ni las entiendo bien, una serie de diferentes escenarios. Se habla de cambiar la dieta, reducir el consumo de carne, aumentar el consumo de frutas y hortalizas, el de leguminosas y reducir también el consumo de azúcar, reducir el desperdicio alimentario. Y se habla de transformar toda la superficie agraria a sistemas agroecológicos con una serie de medidas. No se trata de cambiar un insumo por otro, se trata de promocionar las cubiertas vegetales en leñosos, también en herbáceas, las rotaciones de cultivos, toda una serie de prácticas, que es lo que llamamos el manejo agroecológico. Y con todo ese conjunto de estrategias, incluyendo cambiar la dieta, reducir el desperdicio, cambiar profundamente la ganadería y generalizar las prácticas agroecológicas, es posible proporcionar en nuestro territorio suficientes alimentos sanos para todos. Por lo tanto, es importante también que nos hagamos estas preguntas complejas, ¿no? y mirar el sistema alimentario con toda su dificultad y tratar de avanzar de ese razonamiento de sustituir un mecanismo por otro. Y una última cosa, se ha mencionado también políticas a gran escala como la Estrategia Europea de Biodiversidad o la Estrategia del Campo a la Mesa. Hay un plan evidente, esto ya es consenso, que no podemos seguir echando pestes por todos lados y que ha fallado. Y también esto ha generado toda esta enorme reacción de la que también estamos hablando. ¿Qué falta? ¿Qué falla? Falta esta lógica de insumos, le estás pidiendo a los agricultores, sin cambiar nada alrededor, que tú cambies tu práctica. Especialmente a los pequeños les cuesta una barbaridad y no se les puede pedir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Acompañamos a los mineros porque decidimos que no se podía sacar más carbón, todos los planes necesarios de transición justa para generar otras formas de empleo, etcétera.
Si decidimos como sociedad que no se puede regar más o que no se puede regar tanto, que no se pueden usar pesticidas, debemos acompañar al sector agrario, especialmente a la agricultura familiar y de pequeña escala, a que hagan ese cambio. Si no, lo que va a pasar es que la agricultura ecológica, sin pesticidas, etcétera, va a quedar en manos de grandes empresas, que es la lógica que ya está sucediendo, de cada vez más fondos de inversión, cada vez superficies más grandes y acaparamiento de tierras. Me he pasado y además he dicho demasiadas cosas, no sé yo. Bueno, es que es un tema, la verdad es que es un tema complejo, como estaréis comprobando, ¿no? Bueno, pues al siguiente le voy a pasar el micrófono, yo mismo se lo paso ahora a Aitor, que bueno, le voy a hacer una pregunta que para él es muy fácil porque casi que se titulan así, y la pregunta es que si una alimentación saludable es compatible con una dieta sostenible. O sea, ¿las dos cosas son posibles a la vez? Bueno, imaginaos que no lo fuese, no estaríamos haciendo aquí nada. Buenos días a todo el mundo, gracias Alejandro por la pregunta, a Manuela también y a Andere por estar presentes como representantes. Lo difícil es que no estén relacionadas. O sea, cuando la gente dice son posibles, dieta saludable y sostenible, es al contrario, es que son coincidentes. Fijaos que en España se ha hecho una transformación sobre lo que recomendábamos antes comer y lo que se recomienda ahora. En 2004 teníamos esas guías alimentarias casposas, súper antiguas, una pirámide, bueno, un triángulo, no tenía volumen, un triángulo de estos alimentarios que no tenían en cuenta estas cuestiones. Luego nos actualizamos en 2011, pero no ha sido hasta hace poco, que con el último Ministerio de Consumo, cuando se hicieron guías alimentarias que confluyeran las dos cuestiones. Pero cuando miras qué están recomendando otros países, te das cuenta que una alimentación saludable y sostenible es que es coincidente. Es coincidente. ¿Puede haber una excepción? Sí, puedes hincharte a piña de Costa Rica y de Panamá, puedes comer mucho pescado de métodos extractivos terribles. No es lo normal, no es lo convencional. Entonces, esta es la buena noticia. Yo a veces tengo esta esperanza en la próxima década. Oye, mira, que aquí cabemos todo el mundo. A ti te preocupa la salud, a ti te preocupan los animales, a ti te preocupa el medio ambiente, pero la salida es la misma. Yo creo que por eso está yendo tantas personas hacia el flexitarianismo, hacia el reducetarianismo, porque hay un gran consenso. Hay que ser muy cavernícola hoy para los hay, hashtag que está pasando, los hay para decir que no, que hay que comer todavía más carne o que hay que comer todavía más animales. Esto no tiene ninguna lógica. Y fijaos, yo quiero hacer en la presentación un pequeño alegato sobre el qué comer, porque creo que en la mesa sois muy buenas en cómo producir los alimentos y vais más a hablar de eso. Y a mí me gusta más, o mi trabajo cuando trabajo para administraciones, guías alimentarias, es el qué comer. Y aquí yo creo que podemos ir mucho más allá del como individuos, cuál es nuestro impacto, que muchas veces nos sentimos pequeñitas. No, ¿qué puedo hacer? Es que China, es que Taylor Swift, es que cuántos vuelos. ¿Qué voy a hacer yo si soy tan pequeñito como consumidor? Pero aquí hay un gran poder y es desde la agregación y las colectividades. Si queremos causar un gran impacto que sea eficiente en términos de esfuerzos y también políticos, hay que ir a las colectividades. Porque si vamos a la guía alimentaria únicamente, nos van a tachar de paternalistas, que esto suele pasando, del lo que tengo que comer, ya me estás quitando los donuts de casa. Suélteme el brazo, caballero, nadie ha entrado a su casa a quitarle los donetes. Pero desde las colectividades podemos hacer un gran cambio y a mí me fastidia, y creo que lo tenemos que tener en cuenta de cara a las europeas, y es que aquí ya en Madrid hubo hace 4 o 5 años una propuesta de compra pública que incorporase además dietistas nutricionistas, que pudiéramos echar un cable, nuestra profesión, el qué comer en escuelas, hospitales, centros de restauración. Las 3 derechas se pusieron de acuerdo para votar en contra de una ley que decía que se consumiese y se comprase públicamente más producto de Madrid. Es decir, aquí hubo gente que, votando en contra de los propios intereses de su ciudadanía, decidió mantener compras por caterings a grandes lácteas y grandes cárnicas. Y actualmente nuestro pliego de condiciones en Madrid me parece que es el peor de España, esto es bastante objetivo, porque esconde una pequeña trampa. Es un pliego muy técnico que te dice cuánto magnesio, molibdeno, selenio tiene que tener la dieta,
pero deberíamos tener pliegos como los catalanes, como el pliego balear, como el pliego de Euskadi. Es sencillo. Y con una pequeña decisión que digas, por ejemplo, vamos a reducir una ración de carne a la semana en las escuelas, que esto te lo hace así la Nutri del pliego, un tachón, y dices, un lomo menos, unos garbanzos con espinacas más. Simplemente con eso puedes hacer que un cole de 500 alumnos reduzca 20.000 raciones de carne al año. Entonces, hay que mirar el cómo. Aquí os vamos a escuchar durante toda la mesa, yo encantado. Hay que hablar de cuál es nuestro esfuerzo individual, pero creo que a nuestras representantes os pedimos que desde la eficiencia política hagáis la transformación en el patrón alimentario, porque es fácil relativamente cambiarlo y seguramente en el consenso nos vamos a encontrar todo el mundo. Muchas gracias, Aitor. De hecho, fuimos nosotros los que presentamos ese proyecto de ley en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por recordarlo. Fue mi compañero Jorge Moruno el que presentó aquel proyecto. Y de hecho, la semana que viene vamos a presentar también, esta misma semana que viene, vamos a presentar en el Pleno una proposición no de ley para otra vez, una vez más, porque me parece que ya van 4, instar a que los comedores escolares de la Comunidad de Madrid compren de proximidad, compren ecológico, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos imaginamos que otra vez nos van a votar en contra, pero bueno, nosotros somos muy persistentes y seguiremos insistiendo. Y por último, bueno, pues quería preguntarle a Marian, que está allí en la esquina, que como experta que es, estudiosa del medio agrario madrileño. Una de las cosas que yo, que soy portavoz de Agricultura, entre otras cosas, en la Asamblea de Madrid, una de las cosas que uno se enfrenta cuando llega a estas responsabilidades es ver con tristeza lo pequeñísimo que es el sector agrario madrileño. Es súper pequeño, ¿no? Y entonces, siendo tan pequeño el mundo agrario madrileño y teniendo una metrópolis como es Madrid, de más de casi 4 millones de personas, bueno, si cogemos toda la conurbación, pues somos 5,5 millones de personas, o sea que no está nada mal, o sea, es un estómago insaciable el que supone la metrópoli de Madrid. ¿Queda espacio en Madrid para cultivar? ¿Queda espacio para poder producir alimentos? Pues muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a compartir Queda Espacio. Jamás, o sea, una metrópolis como Madrid, una comunidad con 6,5 millones de habitantes, no nos vamos a poder alimentar de proximidad, por mucho que nos empeñemos. Pero ¿queda espacio para producir? A veces parece que el problema es, tenemos que encontrar algún huequito para sacar un poquito más de tierra para cultivar, y eso nos lleva a propuestas de lo más peregrinas, algunas como vamos a poner los huertos en las azoteas y otras vamos a poner huertos en el techo de los autobuses, como hubo una propuesta hace unos años, que es que si creativos e ingeniosas podemos ser mucho, pero es que el problema no es arañar huequitos, el problema es, o sea, que no es que no quede suelo para cultivar, es que el suelo que hay para cultivar se está perdiendo y se está abandonando. El compañero José Manuel ha dicho los problemas que tiene la agricultura para seguir siendo viable. Eso se traduce en el territorio. En la Comunidad de Madrid se han reducido las explotaciones en los últimos 20 años a la mitad, y las que eran de menos de 1 hectárea, las pequeñitas, queda 1/3 de las que había hace 20 años. Entonces, por un lado, las explotaciones se hacen cada vez más grandes y se hacen menos. Pero es que además el suelo, y así hicimos un estudio sobre suelos agrarios abandonados en el que colaboró Dani de Huerta Pepines, o sea, con la visión también de los propios agricultores, de cómo está el suelo que antes soportaba la agricultura y ahora ¿qué ha pasado? Que se está abandonando, o sea, hay parte que se pierde, y aquí la gente desde el urbanismo somos conscientes de nuestro problema, o sea, de nuestra parte del problema, porque es que hacemos planes que meten presión y que destrozan suelos agrícolas,
Pero eso no tiene nada, en términos de cantidad, nada que ver con el que se abandona, con el suelo agrario que se pierde por abandono, por renaturalización, porque se deja de cultivar, sucede la sucesión ecológica, las plantas son maravillosas, van creciendo, y lo que antes eran huertos, no había muchos huertos de todas formas en Madrid, en la comunidad, pero lo que antes eran cultivos se van cubriendo con herbáceos, con matorrales, y acaban siendo incluso espacios forestales. En la Comunidad de Madrid, entre el 2000 y el 2018, se pasaron suelos agrarios a estos procesos de renaturalización el 20% de los suelos agrarios. Entonces, no es que no quede suelo, es que lo estamos perdiendo porque no somos capaces de mantener esa actividad. Porque la edad media de los agricultores en Madrid, en la Comunidad de Madrid, está cerca de los 65 años. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Y eso en otros países son perfectamente conscientes y están planteando las estrategias de relevo generacional. Se lleva hablando mucho tiempo, pero estrategias concretas de gestión de los suelos. Aquí, en el propio área metropolitana, se ha perdido el 27% de los suelos agrarios, no por urbanización, sino por abandono de la actividad. En algunas zonas, como la Sierra del Guadarrama, es más del 70%, se ha abandonado. Entonces, puestos a pensar, es importante atinar con la diana. La diana no es, ¿queremos conseguir encontrar algún hueco para plantar lechugas? No, la diana es, ¿cómo conseguimos que no se abandone la actividad y que no se pierdan esos suelos? Entonces, revertir el abandono, evitarlo dando condiciones reales de viabilidad de esos proyectos, pero también con una intervención, o sea, que parte de esos suelos que se están abandonando son públicos. O sea, que aquí la Administración, si quisiera, podría casi de la noche a la mañana plantear un proyecto, ofrecer esos suelos para proyectos agroecológicos productivos. Hay otra parte que son privados y que si no, o sea, aquí, y esto enlaza con lo que decía también Blanca, es que si no hacemos algo, son los fondos de inversión los que se van a hacer con todos los suelos. Es que no vamos a poder hablar de soberanía alimentaria como aparecía en la primera presentación de Jorge, porque no vamos a tener poder de decisión sobre lo que se cultiva, porque no vamos a ser nosotras, van a ser otras entidades. En otras comunidades, sin ningún... O sea, comunidades como Galicia, o sea, que es que esto no es... O sea, Galicia y Cataluña tienen leyes que plantean cómo recuperar la gestión sobre los suelos abandonados, aunque sean privados, o de propiedad desconocida, que también sucede, que es que al final... Por ejemplo, en Galicia es muy difícil reconstruir de quién acaban siendo los pequeños terruños y con unas dimensiones complicadas de manejar. Bueno, pues intervención pública. Eso y evitar la presión. Evidentemente, yo no quito que también, o sea, planes generales de urbanismo que no, o sea, consuman territorio, por favor. O sea, que no necesitamos ni un ladrillo más, ni un metro de cemento más en el campo de Madrid, pero también la gestión activa de los suelos que se abandonan. Gracias. Se ha contextualizado de una manera completamente dirigida a determinados discursos de ultraderecha y de engaño y de falsedades, porque además luego no se ha bajado prácticamente en ese discurso al detalle. Es más, muchas veces hasta se desconocía en qué se basaba. La Agenda 2030, por supuesto, nosotros la apoyamos a ultranza. Dentro de lo que mencionabas, nosotros estamos en una plataforma, el Foro Acción Rural, que estamos 15 organizaciones de ecologistas, agrarias, de todo tipo. Tenemos un documento que es Desarrollo Sostenible, Transición Justa en el Medio Rural, e hicimos un documento sobre la Agenda 2030 aplicado al medio rural, que suscribimos totalmente. El Pacto Verde, nosotros apoyamos los objetivos del Pacto Verde en general, pero vemos que no está adaptado a la realidad y sobre todo a la agricultura familiar. Es decir, muchas veces cuando se habla de agricultura hay que bajar a qué modelo de agricultura. Igual que, por ejemplo, estamos en contra de la agricultura industrial, no la agricultura intensiva. El tema de la intensividad depende del modelo de producción. Un invernadero ecológico es intensivo, por ejemplo, ¿no? Una producción ecológica puede ser industrial. Hay que diferenciarlo. Yendo al detalle, porque si no me pierdo. Pacto Verde, estrategia de la granja a la mesa. Además, voy a ir sintético directamente a determinadas cuestiones que nosotros hemos analizado, en las cuales apoyamos los objetivos del Pacto Verde en general,
pero hay que adaptarlos a la realidad de la agricultura familiar. Vemos cosas positivas y negativas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la agricultura familiar, vemos que esa sostenibilidad se basa en la sostenibilidad económica y social y en la ambiental. Pero si no hay esa sostenibilidad económica y sobre todo la social, no va a haber sostenibilidad ambiental, con lo cual es importante, imprescindible, que la viabilidad de la agricultura familiar para ejercer esa sostenibilidad ambiental, que tiene que ir conjuntas, pero sobre todo la sostenibilidad social, que muchas veces es un término que queda fuera de las políticas europeas, y hay muchas. Aspectos positivos del Pacto Verde, de la estrategia, vamos a bajar, el Pacto Verde es muy amplio, ¿no? De la estrategia de la granja a la mesa, que creo que es lo que más preguntabas. Positivos, los agricultores se plantea como una parte de la solución y elemento clave. Por supuesto, falta decir agricultura familiar. Fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Por supuesto, necesitamos reforzar ese tema para tener unos precios justos y que no seamos el eslabón más débil de la cadena y estemos siempre perdiendo a costa de la industria y sobre todo de las cadenas de distribución. Primar el etiquetado en origen. Evidentemente, queremos el etiquetado de origen para ver de dónde proviene ese producto y de qué manera se ha producido. Etiquetado incluyendo los aspectos sociales. Ojalá, ojalá. No se incluye por ningún sitio etiquetado el tema social. Estimular las cadenas de comercialización en beneficio de los agricultores. Joder, pues estupendo. Apoyar por la investigación, la innovación y la tecnología. Evidentemente, es una manera de optimizar el tema de inputs fitosanitarios, fertilizantes, buscar el tema del agua, buscar actividades innovadoras. Es fundamental adaptarse al cambio climático, a la investigación, la innovación. Hay que apostar por esa cuestión. Promover los servicios de asesoramiento. Joder, si la agricultura y ganado familiar necesita un apoyo ante la cantidad de requisitos ambientales, de cualquier tipo, el asesoramiento es fundamental. Fomentar la participación de toda la sociedad y de las administraciones. Por supuesto, nosotros en el Foro Acción Rural estamos organizaciones de distinto ámbito con objetivos comunes y haciendo una labor, la verdad, estupenda. Ya os pasaré luego información de lo que estamos haciendo. Fomento de la agricultura ecológica. Ahí, claro, si la agricultura ecológica encaja perfectamente con la agricultura familiar. No que toda la agricultura familiar sea ecológica, no. Pero el objetivo es el 25%, que es, por cierto, a nivel europeo, no a nivel de cada país. Es un objetivo clarísimo, siempre que tengamos mercado, Y cuidado también con los productos importados. Hasta hace 2 años, ahora no sé las últimas estadísticas, importamos tanto como exportamos de agricultura ecológica en España. Y mucho de lo que importamos son bajo unas normas de equivalencia que habría que ver qué hay detrás de esa cuestión. Pero bueno, y hay algunos sectores que llevamos ya hasta el 17% en producción ecológica, como el viñedo, ¿no? Tolerancia cero al fraude alimentario. Joder, pero si es que el fraude alimentario nos están machacando con tantas distorsiones de producciones en el tema de la miel, en tantas cosas que van en detrimento del propio agricultor. Es reducir a la mitad el desperdicio alimentario. Joder, reducir a la mitad, si tienes que reducir a cero. El agricultor, desgraciadamente, se ve influenciado de que tiene que producir unas cosas y luego viene el que lo va a comprar y dice, no, esto no te lo cojo por calibre, esto no por lo que sea y tal, no, y se queda un producto ahí fuera, porque no hay unos contratos previos a la hora de producir y unas exigencias, también vienen del consumidor, de determinadas producciones. Hay aspectos positivos, Ahora voy a lo negativo y ya... Sí, los números directamente, perdonad. Negativos, el tema de la reducción de los fitosanitarios. No se puede plantear una reducción como se plantea sin buscar unas alternativas. Tenemos una carencia de materias activas en determinadas producciones. Hay que hacer un uso sostenible. Tenemos un decreto de uso sostenible, ahora se va a modificar. Por supuesto, la innovación, pero la reducción, como se plantea, de fitosanitarios crea muchos problemas en muchos sectores, cuando además los productos que estamos trayendo importados muchísimos no tienen esos criterios, con lo cual tendríamos una mayor pérdida de competitividad. Reducción de fertilizantes, por supuesto, ahí sí nos estamos pasando en determinadas zonas, en las zonas vulnerables por nitratos. Hay un decreto ahora, un plan de abono, un decreto de nutrición sostenible de suelos que va por esa finalidad. El tema de bienestar animal, bueno, hay que adaptarse a cada sector. Promover, como se comentaba, promover el menor consumo de carne y dejar de estimular la producción. Pues nosotros no vamos a ir en contra de nuestros ganaderos, de muchísima ganadería familiar extensiva y no extensiva, extensiva y no extensiva. También granjas pequeñas de producción intensiva familiares, que la ganadería ejerce un elemento fundamental de biodiversidad, de gestión del territorio, y no podemos ir en contra de esta cuestión. Y bueno, y sobre todo, ya por terminar, primar
el tema de la voluntariedad y los incentivos para los cambios y orientaciones productivos, sea la PAC de otra manera, no la obligatoriedad. La obligatoriedad para las macrogranjas, otro tipo de agriculturas y tal, pero para la agricultura familiar primar ese cambio de orientación y el asesoramiento. Perdona que me he extendido. Sí, por favor, os pido que seamos un poquito más ágiles, porque si no nos vamos a comer todo el tiempo. Bueno, pues Paz. Creo que, bueno, antes he mencionado lo de la cooperativa de la OSA, por ejemplo, y bueno, y en general hay una tradición de la existencia de los grupos de consumo y estas cosas, ¿no? Pero es una cosa súper minoritaria, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú que podemos, los consumidores en general, contribuir a la sostenibilidad del sistema desde nuestra pequeñez, digamos? La mejor manera es organizarse para exigir a las instituciones y las instituciones públicas que tomen su responsabilidad y obliguen a las grandes corporaciones a ser responsables. Lo he repetido antes, lo vuelvo a repetir y creo que va en línea también con lo que decía Aitor sobre la compra pública. Centrar los esfuerzos en prácticas y realidades que son minoritarias y que difícilmente se van a poder extender a la mayoría de la población es ineficiente desde el punto de vista de las políticas públicas. Y en CECU entendemos que gobernar es eso, es hacer más sencillo para las personas consumidoras poder consumir aquellos productos que se ajustan a sus preferencias y que además son los recomendados para su salud. Los grupos de consumo sin duda son una opción y son una opción muy valiosa. En CECU yo creo que alrededor de la mesa cuando nos sentamos a comer hay muchos comentarios sobre grupos de consumo y las verduras que te han tocado esa semana y cómo se cocinan. Intercambiamos recetas, es un intercambio interesante, pero somos conscientes de que no es la realidad del día a día de las personas consumidoras en España. Tenemos que reivindicar una mayor regulación por parte de las instituciones de la publicidad y también del etiquetado. Venimos hablando de etiquetado. En CECU hemos publicado un informe sobre lavado verde de supermercados en el que, más allá de pues afirmaciones netamente sobre pues, emisiones de CO2, se ve que existe un esfuerzo por hacer pasar por sostenibles productos que no son sostenibles. Y te dibujan, por ejemplo, una vaca en un prado enorme y muy feliz en un brick de leche, y tú, cuando lo compras, crees que estás comprando un brick de leche de vaca feliz. Pero no es así. Entonces, tiene que existir un control para que realmente sepamos lo que estamos comprando cuando vamos a comprar. Tiene que existir ese mismo control con el origen de lo que compramos, porque una de las cosas que vemos también es mucha etiqueta bio, que luego viene pues eso, de países de fuera de la Unión Europea y que no necesariamente cumplen con los mismos estándares normativos que los productos de cercanía. Creemos sinceramente que desde las instituciones se tiene que apoyar no solo a las personas consumidoras, sino también a toda esa red de producción de alimentos agroecológicos, y se puede apoyar de maneras muy distintas. Desde la compra pública que hablábamos antes, garantizar que la alimentación que se da desde las instituciones responde a estos criterios de producción agroecológica, a promover, ya lo veíamos en la presentación de Jorge, pero promover canales cortos de comercialización, apoyarlo desde mercados regionales como Mercamadrid, que no pase esto de que solo el 3% de los alimentos que se venden en Mercamadrid son de Madrid, y que haya, por ejemplo, muchos más mercados de venta directa de productores. Y aquí, como ya ha mencionado Alejandro, que yo estuve en Bruselas, una realidad como la belga, en la que el campo
gracias a la urbanización de Bélgica, pues no sé qué porcentaje de territorio representa, pero sí muy poco. Existen 1000 posibilidades que tienes a tu alcance al salir de trabajar, igual de fácil que cualquier otro supermercado, para hacer la compra de proximidad y de productos belgas, que no necesariamente es lo más alegre cuando te sientas a comer, porque durante muchos meses comes col de diferentes formas, pero es fácil, y es fácil porque todas las semanas en todos los barrios hay un mercado de venta directa de productores. O sea, esto se puede hacer y se puede hacer respetando la PAC. Yo aquí también querría decir que hay que reivindicar que no se escondan los gobiernos, ya sean el estatal o los regionales, detrás de la Unión Europea para no avanzar en cosas en las que se puede avanzar. Porque lo hemos visto con el etiquetado verde, que desde el gobierno estatal se está haciendo un esfuerzo con una guía para las empresas para que se vayan adaptando poco a poco, pero en realidad se podría hacer ya una ley. Lo vemos con la PAC, se pueden hacer cosas al margen de la PAC que vayan más allá, se pueden poner sistemas de apoyo a los agricultores y ganaderos para que puedan lidiar con toda la burocracia que tiene que ver con la PAC. Entonces, que no se escondan y que respondan a las necesidades y a ese esfuerzo de transparencia, ya desde un punto de vista clásico de lo que veníamos hablando de seguridad alimentaria, de exactamente saber qué estamos comiendo, ¿no? Que no te etiqueten cuánto zinc tienen las cosas porque tú no sabes lo que es el zinc, pero que sí te hablen de cómo se está produciendo lo que estás comiendo y poder de verdad tomar las decisiones siendo conscientes del impacto que tienen. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paz. Bueno, una de las campañas más famosas, diría, de Amigos de la Tierra es, hablando de productos de proximidad y todo esto, es la de los alimentos kilométricos. Un hit de Amigas de la Tierra. Un hit de Amigas de la Tierra, exacto. Nuestro informe Entonces, de alimentos kilométricos. Quería preguntarte, bueno, yo creo que sabemos todos un poco las cosas de por dónde van, pero ¿por qué le dais vosotros tanta importancia a esta cuestión de los alimentos kilométricos? Pues muy brevemente, el transporte con alimentos kilométricos y el transporte de alimentos nos referimos a esta cosa, hemos publicado un montón de datos, pero es una experiencia que todo el mundo tiene, ¿no? Las naranjas de Sudáfrica, los garbanzos de Canadá y cosas, además, pues menciono las naranjas y los garbanzos porque el café y el chocolate es otra película, pero esto lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta cosa del transporte de alimentos creo que representa fenomenal la sinrazón del sistema, porque nadie le encuentra sentido a esto, ¿no? Entonces, es importante en términos de emisiones, por supuesto, el coste de emisiones de CO2 es muy elevado, también nos dice mucho sobre el sobreconsumo que tenemos en la Unión Europea, en España como parte de la Unión Europea, y de alguna manera el acaparamiento de recursos en el sur global, es decir, toda la tierra y todo el agua que se está empleando en México para nuestros garbanzos o en Uruguay para la soja, para nuestros animales, eso es tierra y agua que no están empleando para sus cosas y tienen sus necesidades, tanto en cuanto a sostenibilidad ambiental como de alimentación de su propia población, ¿no? Entonces nos remite a esto, al exagerado uso de recursos que tenemos fuera de las fronteras. Y ojo, que somos sur también. En España se matan cada año casi 50 millones de cerdos, que te digo yo que no nos lo consumimos aquí, ¿no? Se está exportando, hay miles de familias que no pueden beber agua del grifo, hay miles de pueblos que apestan y que no puedes abrir la ventana por esta lógica, ¿no? Y entonces el mercado realmente está acaparando los recursos. Creo que conecta directamente con esta idea del alimento como mercancía y no como derecho, y conecta de forma directa con la idea de soberanía alimentaria entendida en este sentido como justicia global, es decir, el derecho de los pueblos, de las personas, de los países, habría que ver exactamente la escala, ¿no?, de decidir en qué usan sus recursos, decidir cómo usan su tierra y su agua, decidir sus propias políticas alimentarias, ¿no? Esto es el concepto real de soberanía alimentaria, que es un concepto, por definición, de justicia global, frente a esta utilización un poco torticera que viene ahora con propuestas claramente ecofascistas de poner por delante lo nacional.
El asunto de los alimentos kilométricos yo creo que nos lleva directamente a una propuesta que es como de cajón, relocalizar la economía. Es que no hay más, aquí ya han salido un montón de propuestas, desde la compra pública a los canales cortos. Mira, si los belgas comen de temporada, por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, por eso nos gustan los alimentos, por eso pensamos que es algo que es interesante poner la atención, ¿no? Y voy a aprovechar para llevarle la contraria a José Manuel, con todo cariño, la reciprocidad. A mí me dices que en el supermercado, en la tienda donde compre, puede haber naranjas de Sudáfrica tan sanas y tan saludables como las de Valencia, no las quiero, porque en Valencia están quitando los naranjos para hacer polígonos y bricomarts. Y nos vamos al hoyo. Y en Madrid se producen un montón de garbanzos. ¿Dónde? ¿Qué están? En la tierra de los garbanzos hay chalés adosados de segunda vivienda de mierda, de pura especulación. No quiero garbanzos sanísimos si vienen de México y veo cómo a mi alrededor el paisaje, la biodiversidad, el tejido rural, la vida en los pueblos se destruye. El alimento es un derecho y es la materia, es la cuestión estratégica por excelencia de la humanidad y del planeta. No se puede dejar a merced del mercado. No veo la contradicción. No veo la contradicción, pero bueno. Bueno, luego lo discutimos. Bueno, pues no, toma todo. No. Claro. Bueno, sí, para que se oiga. Bueno, nada. Bueno, ahora la última pregunta para Aitor. Y siguiendo con este tema de la alimentación de proximidad, ¿no? De la producción de proximidad, se habla mucho de la dieta mediterránea, siempre de las cualidades de la dieta mediterránea, pero ahora en el Mediterráneo lo que se están plantando son aguacates y mangos y cosas así. Entonces, ¿ha pasado a ser un mito la dieta mediterránea o verdaderamente podemos recuperar de ahí cuestiones desde el punto de vista también nutricionista? Me va a ser súper fácil después de lo que ha dicho Blanca, porque yo creo que nos hemos equivocado en términos comunicativos. Ahora os hablo desde medios y desde mi punto de vista de la divulgación. Nos equivocamos con algunos mensajes y creo que el local es uno de ellos, si no va acompañado de una visión tan grande y tan compleja de entender lo que es local y de temporada. El de temporada le añade un matiz súper importante al producto alimentario, y es que cuando tú entiendes que local y de temporada es un binomio inseparable, puedes, ciertos productos que están hechos aquí en España, darte cuenta de lo hostiles que son. Si no lo ves de esta manera compleja, tenemos la incapacidad de ver que, por ejemplo, el cerdo que viene de Aragón o el cerdo que viene de Murcia, que es local, porque está sacrificado y está maltratado aquí a unos pocos kilómetros, no ves que durante 12 meses le hemos estado trayendo pienso de Sudamérica, porque somos unos grandes importadores, por ejemplo, de soja para cerdo y para avícola. Si solo vemos la última etapa del problema y no nos vamos a más allá a darnos cuenta de qué tiene la explotación animal detrás, te puedes quedar solo con el local. Cuando hablamos de dieta mediterránea o cuando hablamos de cualquier dieta arraigada a una comunidad, no es saludable porque sea mediterránea, no es saludable porque sea atlántica, no es saludable porque sea de Okinawa, es saludable porque está basada en productos mínimamente procesados, en productos frescos, y da igual en qué país del mundo lo estés. Puedes desayunar en Costa Rica frijoles, puedes tomar en Ghana fruta de desayuno, salmón en Noruega, tomarás arroz y tempe en Japón, y aquí nos hemos creído que son los cereales de desayuno el desayuno saludable. Es decir, no es lo propio de esa comunidad. Y la dieta mediterránea ha sido un concepto que en las últimas décadas ha sido pervertido hasta tal punto de que ya se ha dejado de usar dieta mediterránea. De hecho, millennials y centennials no usan dieta mediterránea. Es algo que vino mediterráneo, patatas mediterráneas fritas, pizza mediterránea, todo mediterráneo. Y perdió muchísima credibilidad. Lo importante de un producto o de cualquier dieta, sea mediterránea, atlántica, lo que sea, es que esté basada en sus materias primas. Y si tú basas tu alimentación en materias primas, estás siendo saludable y sostenible. No hay donuts de proximidad, no hay donetes de temporada.
Cuando tú basas tu producción en alimentos frescos y de temporada, la alimentación te sale inherentemente saludable y sostenible. Eso es lo que hay que hacer. Vamos, así de sencillo. Qué fácil lo comunica, Héctor. Bueno, y para terminar, y damos la palabra el poco tiempo que nos queda, a Marian, pues por cerrar un poco, ¿cómo podemos en Madrid apoyar una agricultura ecológica, una manera de proceder de manera agroecológica en una comunidad como la madrileña? Bueno, lo primero, o sea, yo solo hablo de una parte de todo lo que se podría hacer y voy a ser muy breve y voy a dar 3 ideas. El superar la barrera de acceso, ya he dicho antes que hay una manera de facilitar lo que es utilizando suelo público-privado con gestión pública o generando binomios entre explotaciones que existen y que se van a jubilar y gente nueva que quiera entrar, pero para eso hace falta formación. Hace unos años solo había 2 comunidades en todo el Estado que no tuvieran formación FP en agroecología. Seguimos sin tener una FP en agroecología. Eso es que clama al cielo. Y tercero, repensar las lógicas, que es de lo que habéis estado hablando, y eso yo puedo explicar un poquito, que no lo voy a hacer, pero voy a recomendar la guía que hicimos de planeamiento agroecológico, o sea, de planeamiento de sistemas agroecológicos, que te explica cómo reconstruir las lógicas de proximidad, porque ahora mismo el territorio está organizado de una manera que no ayuda a que alguien que quiera iniciarse en la explotación o que quiera hacer esa reconversión de la que hablaba Blanca, no es fácil. Pero, y ahí me meto en el campo en el que sí que conozco, o sea, que el sistema funciona ahora porque ha habido, durante mucho tiempo, se ha estado planificando territorialmente para ese sistema. Pues es que tenemos que planificar territorialmente a escala de municipios, a escala de comarca, a escala de comunidad, otra manera de tener los centros de logística, los centros de acopio, los obradores, la transformación de pequeña escala. Entonces, todo eso son medidas que, como ha dicho Jorge al principio, muchas entran a escala municipal. Tenemos una línea de trabajo eso en la universidad, también una reivindicación de que la academia debería ponerse más al servicio de los retos que tenemos, del contexto que tenemos. Habéis hablado, pues Aitor, de la palanca de cambio que es la compra pública, que es totalmente cierto, pero es que como trabajemos solo la compra pública sin trabajar en paralelo la oferta, la compra pública la va a satisfacer, pues desde luego no los productores locales y de cercanía. Y lo último, de cómo apoyar al sector, es escuchar, que hace bastante falta. Y lo último de todo, hay un proceso en la Comunidad de Madrid de constituir un Consejo Alimentario. Estamos en una comunidad en la que nos esperan grandes progresos desde la perspectiva de las políticas del Gobierno. Entonces, desde movimientos sociales, la Plataforma Madrid Agroecológico y muchas otras entidades están intentando impulsar un proceso desde abajo de articular y hacer una interpelación directa a las políticas públicas transformadoras hacia este modelo de sistema alimentario, de agroecológico, de cercanía, de proximidad, de temporada, etc. Muchas gracias. Tomo nota de lo del Consejo Alimentario, a ver cómo lo podemos promover esto nosotros también desde Más Madrid, que creo que es bastante interesante. Si os parece, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero hay mucha gente muy interesante en la sala, aparte de los 5 personas aquí presentes, que me gustaría que pudieran comentar alguna cosa, porque creo que por agradecerles también su presencia, ¿no? Si os parece, nos damos 10 minutos. Por favor, ser breves los que os pase el micrófono y luego charlamos un ratito, ¿vale? Unas ideas yo creo que nos podemos llevar. Yo creo que nos ha quedado claro que tenemos un reto global súper importante encima, pero que quizá hemos puesto el peso y la responsabilidad sobre las personas consumidoras y sobre los agricultores y las agricultoras para hacer este cambio, cuando en realidad el poder y la influencia de cómo comemos lo tienen las grandes distribuidoras, los fondos de inversión, las grandes empresas, que son las que realmente están marcando el camino. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues con los gobiernos y con los decisores públicos, son los que pueden
cambiar estas dinámicas actuales que cambien a todas estas ideas que nos han dado. Nos llevamos muchas ideas. No podemos seguir alimentando el mundo con pesticidas. No es que sea una teoría, es que no se puede, está demostrado, llevamos muchos años. Tenemos que apostar por la economía familiar, no solamente por la aportación social que hace, sino también por la ambiental. El acceso a alimentos saludables, sostenibles, no puede ser elitista, tiene que ser accesible para todos. Podríamos entrar en el debate del precio, cuánto nos debería costar los alimentos, pero lo que es evidente es que no puede ser que solamente una parte de la población se pueda permitir estos alimentos. Y aquí yo creo que se incorporar el coste ambiental. Si un alimento tiene asociado su coste ambiental de todo lo que supone, seguramente sea mucho más caro que un producto ecológico. Imprescindible la compra pública como factor de cambio. Dejar de perder suelos agrarios, nos pasa en la Comunidad de Madrid, nos pasa en muchas partes de este país, estamos desperdiciando nuestros suelos agrarios, y la educación, por supuesto. Yo creo que este reto es importante, es un reto a todas las escalas, es un reto europeo. A Andere la vamos a pedir que coja la Comisión de Agricultura en cuanto llegue al Parlamento Europeo. A nivel estatal vamos a aprovechar que tenemos este gobierno progresista en este momento, vamos a trabajar con Bustindui, que os informo que no es Bustindui, que es Bustindui, lo descubrimos la semana pasada y ahora lo comunicamos en todas partes allá donde vamos. Autonómico, tenemos mucha tarea, la Comunidad de Madrid además es, bueno, ya sabéis lo que es la Comunidad de Madrid, pero nos lleva muchas ideas. Nosotros tenemos el plan agroecológico, comer de aquí, comer de Madrid, muchas, lo pueden descargar de ahí y hay algunos ejemplares, creo. Algunas de las ideas que proponemos se han planteado aquí, otras yo creo que nos las llevamos y ampliaremos nuestras propuestas. Ley de economía familiar, nosotros incorporamos una ley de producción artesana, porque le cuesta lo mismo a un quesero artesano la misma burocracia que a una quesería grandísima. Y algunas otras, bueno, también el tema de los suelos también lo hemos trabajado, además lo hemos trabajado con Marian, y por supuesto lo local. Hay aquí unos cuantos concejales. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo local sin demasiada dificultad, y nos ha dado Jorge Molero algunas ideas y otras ya estaban en la mesa. Los beneficios yo creo que son obvios, por supuesto la salud, pero también la sostenibilidad, por supuesto la economía y la economía social, la justicia territorial, la justicia en el consumo de recursos y la protección de la biodiversidad. Y nada, pues desde Más Madrid vamos a seguir trabajando por ello, vamos a seguir trabajando en nuestro plan agroecológico. Os ha comentado Alejandro que llevamos la PNL la semana que viene. Todas las ideas que se os ocurra, contárnoslas. Nos hemos reunido con muchos de los que estáis aquí, pero bueno, que tenemos nuestras... Vamos a hacer una proposición de desperdicio alimentario que también estamos trabajando, bueno, que es uno de nuestros faros, la agroalimentación, porque nos parece que es una de las cosas más importantes para la salud y para el medio ambiente. Muchas gracias.